Desde siempre que ha existido Linux hemos tenido que interactuar con él utilizando la línea de comandos, o mejor dicho el shell, que es una herramienta que nos permite administrar directorios, archivos, documentos, procesos, entre otras cosas. De una forma fácil podríamos decir que todo en Linux es un archivo. Inclusive el flash drive que nosotros conectamos a la computadora es representado como un archivo. Claro, va mucho más allá de eso, pero de momento de una forma básica podemos quedarnos con ese concepto. Hay miles de comandos que podemos ejecutar en Linux y la cantidad de programas que combinan esos comandos incrementa exponencialmente la variación que podemos utilizar, pero para efectos de administración podemos reducir eso a unos pocos cientos. Los archivos en un sistema Linux son guardados como una única estructura. Normalmente cuando trabajamos con Linux o aprendemos de él, lo primero que se hace es aprender a navegar entre los directorios y administrar archivos, así que para este video podemos comenzar por ahí. Para comenzar, siempre es importante saber dónde estamos parados cuando entramos en nuestro terminal, y para saber cuál es el directorio en donde nos ubicamos utilizamos el comando pwd, que significa Print Working Directory. Este simplemente nos va a decir que si estamos en el directorio Home para el usuario demo dentro de las carpetas directorio con ejemplos documentos, ahí yo ya sé exactamente dónde estoy dentro de esta terminal. Ahora, si quisiera un poco más de información para saber exactamente qué hay dentro de este directorio, puedo utilizar el comando ls. El comando ls me va a decir exactamente una lista de todos y cada uno de los contenidos dentro del directorio, si son carpetas o archivos también. Una de las formas más útiles para poder aprender a utilizar un comando sería utilizando el parámetro help. Este parámetro nos va a decir exactamente qué otros argumentos podemos utilizar al momento de ejecutar el comando, como en este ejemplo utilizamos el comando ls, que significa list. Por ejemplo, más arriba del comando help podemos ver la sintaxis que se puede utilizar para ejecutar la opción. Esta sintaxis me está diciendo a mí que podemos utilizar la opción además de un archivo o de un directorio. La opción entre brackets significa que este comando o este argumento es opcional. Por ejemplo, si yo quisiera saber exactamente un poco más de detalle acerca del comando ls, pero de una forma organizada, podría ejecutar ls con el parámetro L de una forma más legible para mí en una lista. Me va a detallar exactamente los permisos que tienen cada uno de los archivos, además de organizarlos descendentemente. Si yo quisiera organizarlos ascendentemente, podría utilizar otro parámetro que se llama R. Ese parámetro me va a permitir reorganizarlos de una manera diferente, en este caso descendentemente. LSL. Y además de eso, el parámetro h, yo estoy diciéndole, dime una lista de los directorios y archivos que existen en este directorio. Aparte de eso, los necesito en una lista que sea legible por lo menos para los tamaños. Si lo comparamos con lo que teníamos anteriormente me estaba diciendo que era simplemente 72, pero ¿72 qué? Ahora me está diciendo que son 72K. Eso es simplemente para cuando queremos ver el tamaño que está siendo utilizado en este directorio. Otra manera de verlo sería LL, que como se puede apreciar hace exactamente lo mismo que hace el comando ls-lh. ¿Qué significa esto? Esto simplemente significa un alias. Un alias es una representación corta del comando que utilizamos muy seguido, por lo que tiene sentido para simplificar las cosas. Si estamos trabajando con archivos y directorios, ayuda mucho verlos de forma gráficamente, pero si no tenemos una interfase gráfica, también tenemos la oportunidad de ver las cosas de forma pseudográfica, utilizando el comando tree. Esto es la traducción del inglés para árbol. Esto significa que de una forma ramificada podemos ver los directorios y archivos dentro de ellos. En Linux, el uso de la barra invertida se debe a que Shell utiliza los espacios como separadores entre argumentos para un comando. Entonces, para que Shell interprete correctamente el nombre de un archivo o directorio con espacios a un solo argumento, es necesario identificarlo con espacios con el símbolo. Entonces, haciendo el comando ls puedo ver que dentro de la carpeta home tengo directorios con ejemplos. Si yo quisiera accesar a la carpeta directorios con ejemplos, podría hacer el comando change directory directorios con ejemplos inclinada. Con esto le indicamos al sistema operativo: necesitamos cambiar el directorio
a directorios con ejemplos, pero para que podamos interpretar bien los espacios, antes de cada uno de esos tenemos que colocar la barra inclinada y al final una barra normal para que podamos ya indicarle que terminamos de identificar los espacios y este es el nombre. Otra forma de trabajarlo sería utilizando comillas dobles o comillas simples. Por ejemplo, si yo cambio de directorio y esta vez agregando comillas dobles le digo que quiero ir al directorio con ejemplos y otra vez cerrando con comillas dobles, él directamente va a ir sin yo tener la necesidad de utilizar la otra opción que era un poco más confusa. Alternativamente a eso también podemos utilizar la tecla Tab que nos va a ayudar. Por ejemplo, si vuelvo para el directorio anterior y le digo necesito cambiar directorio y voy a agregar nada más una pequeña introducción para que él sepa las primeras letras que yo estoy indicándole, y apretando la tecla Tab él va a autocompletar por mí. Ahora, si estamos cambiando directorios y anteriormente no habíamos corrido el comando ls y no recordamos cuál es el directorio al que vamos a viajar, tenemos que correr el comando cd y después podemos apretar la tecla tab para que nos sugiera cuál es el directorio al que queremos ir. Entonces, si yo quiero cambiar directamente al comando cd, apretando la tecla Tab, él nos va a decir cuál de estas opciones usted quiere. Entonces yo le voy a decir que quiero ir por ejemplo para documentos. Volviendo a apretar la tecla Tab, él me va a terminar de autocompletar. Ahora, usando el comando touch se puede crear un archivo o múltiples archivos, y para crear múltiples archivos lo único que se hace es listarlos. Por ejemplo, touch archivo 1.txt, archivo 2.txt, archivo 3.txt, y ya cuando vuelvo a correr un ls él me va a decir los directorios que existen. Además de eso me va a decir los archivos que existen acá. Si quisiera crear directorios podríamos utilizar el comando mkdir, que significa make directory. A partir de aquí lo único que tenemos que hacer es crearle el nombre. Por ejemplo, directorio 1 y directorio 2. Volviendo a correr el comando ls me va a decir los directorios que existen y los archivos que también fueron creados anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero crear un archivo dentro de un directorio? Normalmente podríamos pensar que se puede ejecutar el comando touch con el nombre del archivo que queremos crear y enseguida podríamos indicarle también, o tiene sentido pensar que podemos correrlo también en conjunto con el comando makedir y diciéndole que queremos que sea en el directorio número 3. Tiene sentido pensar que eso me va a crear un archivo dentro del directorio, pero en realidad lo que él va a hacer es correr los comandos por separado. Significa que si yo fuera a correr un ls vamos a encontrar todos los archivos directamente aquí creados a la par del directorio número 3. Si yo realmente quisiera crear un directorio y dentro de ese directorio colocar un archivo, la forma apropiada de hacerlo sería mkdir. Adicionalmente voy a poner el nombre del directorio 5, y enseguida también voy a correr el comando touch, pero esta vez le vamos a decir que quiero que el archivo sea creado en el directorio número 5, y aparte de eso el archivo se va a llamar archivo número 5.txt. Entonces si yo vuelvo a correr un ls voy a ver directamente el directorio número 5, y si yo me voy al directorio número 5 puedo ver que dentro del directorio número 5 está el archivo número 5. Ahora, si quisiera mover o copiar archivos de una carpeta a otra, podría utilizar el comando cp para copy o mv para move. Bueno, primero vamos a trabajar exactamente o ver con qué archivos estamos trabajando, y utilizando el comando move voy a mover el archivo número 1 para el directorio número 5. Ahí estoy diciéndole exactamente que va a ser de un lado para otro. Bueno, si escriben el comando apropiadamente. Ahora sí, podemos movernos a la carpeta directorio, al directorio número 5 y ver que ambos archivos están ahí. Ahora, si yo quisiera mover los otros 3 archivos todos de un solo, podría simplemente ejecutar el comando move y listar todos y cada uno de los archivos que quiero mover. Aquí les voy a decir que todos van para el directorio número 5. Y si nos vamos todos para el directorio número 5 podemos ver todos los archivos que están ahí.
Pero ¿qué pasa si yo quiero mover un directorio? ¿Cómo funciona eso? Bueno, para mover un directorio podemos hacerlo similar a cómo funciona mover un archivo. Viendo exactamente qué directorios vamos a trabajar, yo puedo utilizar el comando mv para mover el directorio número 1 al directorio número 5. Ahí en teoría todo debería darnos sin ningún problema la visibilidad de que todo se quedó en el directorio número 5. Y utilizando el comando tree podemos ver qué fue lo que pasó ahí. Ahora, si yo quiero moverlos en masa, ¿cómo hago eso? ¿Cómo funciona? Una forma clara de hacerlo sería utilizando el comando mv. De hecho, voy a limpiar esto un poco para que no se vea tan mal. Una forma clara de utilizarlo sería utilizar el comando mv, el directorio. Bueno, primero vamos a ver con qué estamos trabajando para no olvidarnos de eso. Mv con el directorio que yo quiero mover, en este caso va a ser el 2 y el directorio número 3. Y a cuál directorio los voy a mover, que va a ser el directorio número 5. Parece un poco complicado porque realmente no estoy diciéndoles si hay algún tipo de separación, pero el último directorio es el directorio a donde todo el mundo se va a mover. Entonces si yo vuelvo a hacer un LC, todo el mundo va a quedar directamente asociado al directorio número 5. Existen otras formas de hacerlo, pero realmente estas son las más comunes. Además, uno puede tratar de diferenciar muchos parámetros para poder adaptarse a su necesidad y a su comodidad. Aparte de eso, tenemos la oportunidad de remover archivos. Por ejemplo, yo puedo utilizar el comando rm para borrar el archivo número 1 y así volver a ver y identificar que se borró el archivo realmente. También puedo borrar directorios. Existe el comando rmdir, de la misma manera que existe mkdir, que es para hacer el archivo, rm es para removerlo. Y puedo seleccionar el directorio que yo quiero borrar, que puede ser en este caso el número 1. Y nuevamente nos aseguramos de que el archivo se borró. Alternativamente, si ustedes quieren borrar un directorio y dentro de ese directorio existe un archivo, va a darles un error. Voy a mostrar un ejemplo. Si yo fuera a mover el archivo número 3 al directorio número 2, nuevamente me volví a equivocar en el comando, discúlpenme. Voy a ver que el archivo sí se movió, y si yo hago un change directory para ir al directorio número 2, voy a ver que el archivo está ahí. Pero si yo me devuelvo y si yo trato de borrar el directorio número 2, por ejemplo rmdir para el directorio número 2, me va a dar un error porque dice que hay contenido dentro de él. Si realmente quisiera remover el directorio número 2, podemos utilizar el otro comando que les había mostrado anteriormente, donde utilizando rmdir y el parámetro --help también podemos ver exactamente qué es lo que nos ofrece esta opción para que podamos borrar un directorio. Como se ve aquí, nos da la opción opcional claramente si podemos colocar uno de los parámetros que están indicados aquí abajo. Alternativamente, si esta información no parece tan completa, pueden utilizar la página de man, que es como un manual. Nada más escribimos man rmdir enter y nos va a decir a más detalle exactamente qué es lo que está pasando aquí y cómo utilizar el comando realmente. Es similar a cómo funciona el parámetro --help. Entonces aquí claramente podemos identificar que el comando rmdir funciona apenas si el directorio está vacío, por lo que tendremos que utilizar otro tipo de parámetros. Para borrar un directorio que tiene contenido podemos utilizar el comando rm, y utilizando el parámetro help podemos investigar más qué es lo que nos va a permitir hacer esto. De una manera recursiva podemos borrar directorios y su contenido. Entonces esto es lo que vamos a utilizar para borrar un directorio que tiene contenido. Para comenzar, entonces, bueno, limpiamos un poco más de lo que tenemos acá y utilizando ls vamos a trabajar con lo que teníamos anteriormente. O aún mejor, si quieren saber exactamente el contenido dentro de los directorios, recuerden que pueden utilizar el comando tree. Y para este ejercicio estábamos intentando borrar el directorio número 2 con su contenido. Entonces ya habíamos quedado en que tendríamos que utilizar el comando rm de una forma recursiva y seleccionar el directorio con el cual estamos trabajando, que va a ser el número 2. Volviendo otra vez, ya podemos confirmar que el directorio realmente se borró. ¿Qué les pareció el contenido? ¿Estuvo interesante? Si tienen más preguntas, estaré muy complacido de responderlos en las cajas de comentarios y estaré creando más contenido como este. Saludos.